Colombia en el mapa parece una postal. Selva, cafetales, playas en dos océanos, pueblos de colores. Lo que el mapa no muestra son los huecos, las ciudades que existieron y que hoy son techos caídos, paredes comidas por el monte y carteles que dicen «prohibido el ingreso», frente a lo que alguna vez fue una escuela, un hospital, una plaza con gente. 10 de esos huecos están en este video. 10 lugares donde el Estado miró para otro lado, donde una empresa sacó lo que necesitaba y se fue, donde la violencia hizo el trabajo sucio que nadie quiso frenar. Guarda esto antes de que empiece porque no va a aparecer en ninguna guía de viajes. Estos son los 10 lugares abandonados de Colombia a los que está prohibido entrar. Número 10. Estación Cisneros, Antioquia, a 170 kilómetros de Medellín, subiendo hacia el Magdalena Medio por la vía que alguna vez fue la columna vertebral industrial de Antioquia. Cisneros no nació por minería, no nació por conquista, no nació porque alguien encontró agua o tierra fértil. Nació en 1909 porque el tren necesitaba un lugar donde detenerse. La Compañía del Ferrocarril de Antioquia la trazó como nodo de conexión entre el altiplano y el río Magdalena. Y durante décadas el pueblo creció exactamente así, alrededor del vapor, del acero, del ruido de las locomotoras llegando y saliendo. En su punto más alto tenía más de 15,000 habitantes, hoteles de 2 pisos, cantinas que no cerraban, talleres de reparación de maquinaria, trabajadores venidos de toda la región porque en Cisneros siempre había trabajo. El auge duró mientras el tren duró. En los años 80, el gobierno de Turbay Ayala tomó la decisión que cambió la geografía económica del país. Colombia se movería por carretera, no por riel. No fue una guerra, no fue un desastre. Fue un decreto administrativo, una decisión de escritorio que liquidó el único motivo por el que el pueblo existía. Cuando el ferrocarril de Antioquia fue desmantelado, Cisneros quedó sin función. La gente comenzó a irse. Los negocios cerraron. Las familias que pudieron moverse a Medellín lo hicieron. Hoy la estación principal, un edificio de arquitectura republicana, techo de zinc, fachada de ladrillo rojo que en su momento fue motivo de orgullo regional, está cercada con alambre de púas. Hay carteles del Invías y de la Gobernación que prohíben el ingreso por riesgo de colapso estructural. El techo se dio hace años. Las vigas de madera están podridas. En el piso de la sala de espera todavía hay baldosas de barro cocido, algunas rotas, algunas intactas, como si el edificio todavía no entendiera que los viajeros no van a volver. El Estado que mató al tren nunca asignó presupuesto para conservar lo que el tren sostenía. Número 9. Mina El Zancudo, Titiribí, Antioquia. A hora y media de Medellín por carretera, pasando a Magá, en las laderas que miran hacia el Cauca. Los ingleses llegaron a Titiribí en el siglo XIX no por aventura. Llegaron porque alguien les dijo que había oro y plata en cantidades que justificaban cruzar el Atlántico. La compañía minera. El Zancudo comenzó operaciones formales en 1848 y lo que construyó no fue solo una mina, fue una ciudad industrial paralela. Más de 3,000 trabajadores en temporada alta. Una fundición propia con tecnología traída de Europa. Caminos de mulas organizados como sistema logístico que conectaba el cerro con el río y una sede en Londres que cotizaba las acciones de la operación en bolsa. El oro y la plata de Titiribí salían en barras marcadas con el sello de El Zancudo hacia puertos ingleses, hacia cajas fuertes británicas, hacia fortunas que nunca volvieron a Colombia. El agotamiento llegó despacio. Para 1920 los filones rentables estaban exhaustos. La compañía no hizo cierre ordenado. No hubo indemnizaciones masivas, no hubo plan de reconversión económica para el municipio. Simplemente la producción cayó hasta que operar dejó de ser negocio y la empresa se fue con lo que pudo llevarse. Quedó la maquinaria que era muy pesada para mover, los rieles, las estructuras de madera y la chimenea de ladrillo, imponente de más de 20 metros, que todavía hoy se ve desde la vía principal como el único monumento a lo que la corona británica extrajo de esa ladera y nunca devolvió. El ICANC declaró el sitio Patrimonio Arqueológico Industrial. Eso significa que está prohibido ingresar sin autorización, prohibido remover materiales y prohibido construir. Teóricamente también está prohibido saquear, aunque las familias de Titiribí llevan décadas recuperando ladrillo a ladrillo para sus propias casas, y nadie lo ha impedido de manera efectiva. El Estado colombiano protegió las ruinas de lo que los ingleses dejaron botado, pero no pudo proteger a los trabajadores mientras operaba ni a las familias cuando cerró. Número 8. La Llorona, Parque Nacional Tayrona, Magdalena. Dentro del Parque Nacional Natural Tayrona,
accesible solo por sendero de selva desde el sector de Calabazo, más de 2 horas a pie desde el punto de entrada. Antes de que Tayrona se convirtiera en el parque con reservas digitales y guardabosques y límite diario de visitantes, había comunidades viviendo adentro. La Llorona era una de ellas, un caserío de familias afrocolombianas e indígenas que llevaban generaciones pescando en esa bahía, viviendo con casas de palma y techos de paja entre la selva y el mar Caribe. No eran invasores, eran anteriores al concepto de parque nacional. En los años 70 el gobierno comenzó la consolidación de Tayrona como área protegida. Las familias de La Llorona fueron reubicadas en la década de los 80, no por violencia armada, por política ambiental. El INDERENA, el instituto que precedió a parques nacionales, determinó que la presencia humana permanente dentro del ecosistema era incompatible con la conservación. Las familias recibieron compensaciones que la mayoría describe como insuficientes. El caserío fue abandonado. Hoy los turistas caminan hasta La Llorona por playa. Es uno de los trayectos más fotografiados del parque, pero los cimientos de piedra de las casas originales, los restos de lo que fue una cocina colectiva, el contorno de una capilla pequeña, están en zona de conservación estricta. Ingresar a esas estructuras sin permiso especial de parques nacionales es sancionable. La ironía es que el ecosistema que el Estado decidió proteger, ese mismo que aparece en millones de fotos de viajeros, fue habitado y cuidado por generaciones de familias a las que el Estado desplazó para poder cobrarlo como destino turístico. El nombre que dejaron, La Llorona, es lo único que nadie se atrevió a cambiar. Número 7. El Salado, el Carmen de Bolívar, Bolívar Corregimiento del Carmen de Bolívar, en los Montes de María, a 3 horas de Cartagena. El Salado existió durante siglos como un pueblo ganadero y agrícola de los Montes de María. Tenía mercado, tenía escuela, tenía iglesia, tenía gallera, gente que llevaba generaciones viviendo del mismo pedazo de tierra. En febrero del año 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar de Carlos Castaño Gil, entraron al corregimiento. Lo que ocurrió durante 3 días no fue un combate, fue una ejecución organizada. Más de 60 personas asesinadas en la plaza, en las casas, en los caminos, algunas en la gallera misma, en un acto de crueldad que la Fiscalía documentó con detalle en los expedientes de justicia y paz. El resto del pueblo huyó. Quienes no alcanzaron a salir, murieron. Quienes salieron, no volvieron en años. Las casas se llenaron de monte. Los techos colapsaron bajo el peso de la humedad y las enredaderas. El ganado que quedó se volvió cimarrón y se internó en la serranía. Durante casi una década ninguna institución del Estado hizo presencia real y sostenida. La primera oleada de retorno ocurrió alrededor de 2009, impulsada por las propias comunidades con apoyo de organizaciones humanitarias. Hoy hay vida en el Salado, pero frágil. Los sectores donde ocurrieron los hechos más graves están señalizados como sitios de memoria histórica. Entrar sin coordinación con la unidad de víctimas o con los consejos comunitarios no es solo una falta de respeto, es un riesgo físico. Hay estructuras a punto de colapsar y zonas periféricas del corregimiento con terrenos que nunca fueron completamente verificados tras el conflicto. El Salado murió en 72 horas y hace 25 años trata de volver a lo que era. Número 6. Barrio El Triángulo, Buenaventura, Valle del Cauca, en la isla de Cascajal, dentro del casco urbano del puerto de Buenaventura. Buenaventura mueve el 60% de las importaciones de Colombia. Es el puerto más importante del país en el Pacífico. Es también una de las ciudades con mayor desplazamiento intraurbano del continente, una realidad que no aparece en los comunicados de la DIAN cuando celebran récords de carga movilizada. El Triángulo, un sector de palafitos sobre el mar en la isla de Cascajal, fue durante años uno de los epicentros del control territorial de grupos armados que se disputaban las rutas del narcotráfico por el Pacífico. No es un dato antiguo. Durante la segunda y tercera década del 2000, organizaciones como la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo documentaron callejones específicos dentro de ese sector, donde la presencia institucional era intermitente en el mejor de los casos. Lo que hace diferente a El Triángulo de los otros lugares de esta lista es que el abandono no es arqueológico. Las casas no parecen abandonadas desde afuera. Algunas tienen ropa tendida, algunas tienen plantas en las ventanas. El vaciamiento es silencioso. Familias enteras que un día no volvieron porque los grupos armados les dijeron que no podían volver o porque hacerlo significaba morir. No hay decreto que prohíba entrar a esos callejones. Hay algo más efectivo que un decreto.
la certeza de que el Estado no puede garantizarle a nadie que va a salir. El abandono en Buenaventura es una emergencia humanitaria activa con fachada de ciudad que funciona. Número 5. Minas de Betas, Santander, a 84 kilómetros de Bucaramanga, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la zona de amortiguación del páramo de Santurbán. Betas existe desde el siglo XVI. Los españoles encontraron oro ahí. Los colonos siguieron encontrando oro. Los hijos de los colonos siguieron. Durante 400 años, Betas fue un municipio minero que sobrevivió guerras civiles, epidemias, bonanzas y crisis, porque el recurso siempre estuvo ahí. El oro artesanal, la extracción familiar, el oficio pasado de generación en generación como quien hereda una forma de ver el mundo. En 2011, la conversación nacional sobre el páramo de Santurbán cambió de escala. Las grandes mineras, Anglo Gold Ashanti entre ellas, querían entrar al páramo con operaciones industriales. La reacción civil en Bucaramanga fue masiva. Marchas, tutelas, movilización ambiental. La Corte Constitucional y el Ministerio de Ambiente empezaron a delimitar la zona de exclusión. En 2016, una sentencia ordenó que ninguna actividad minera podía operar dentro del páramo. El problema, Betas, literalmente, está dentro del área de influencia directa. El municipio y las minas tradicionales que sus familias han operado por siglos quedaron en zona de restricción. Las minas artesanales están cerradas o en proceso de cierre forzado. Algunas han sido selladas físicamente con cemento por orden judicial. Entrar a esos túneles, que muchos habitantes conocen mejor que cualquier funcionario que firmó la resolución, es ilegal. El Estado protegió el agua, y era necesario hacerlo. Santurbán abastece a más de 2 millones de personas, pero no diseñó una transición real para los que vivían del metal que había debajo. Betas no está muerto, está en el proceso. La agonía lenta de un municipio al que le quitaron el único oficio que sabía hacer en tiempo real. Mientras Bogotá sigue debatiendo si las comunidades mineras tradicionales son un problema ambiental o una víctima de la política ambiental. Número 4. Cárcel de Isla Gorgona, Cauca, a 35 kilómetros de la costa del Pacífico colombiano, frente al municipio de Guapi. Francisco Pizarro llegó a Gorgona en 1527 y le puso ese nombre por las serpientes. No fue una exageración poética. La isla tiene una de las densidades de serpientes venenosas más altas del continente. Verrugosas, tobobas, serpientes de coral. El mar que la rodea tiene tiburones. El aislamiento es natural, geográfico, sin necesidad de muro. Tal vez por eso el Estado colombiano decidió, en 1960, que era el lugar perfecto para una cárcel de máxima seguridad. Durante 24 años, Gorgona fue el Alcatraz colombiano. Reclusos de alta peligrosidad cumplían condenas largas en un aislamiento total del continente. El régimen interno fue documentado por organismos de derechos humanos como brutal. Reportes de torturas, condiciones de hacinamiento, violencia sistemática. Algunos presos intentaron escapar a nado hacia el continente. El mar, los tiburones y la corriente del Pacífico hicieron el trabajo que las rejas no necesitaban hacer. No hay registro de una fuga exitosa. En 1984, el gobierno de Belisario Betancur cerró la prisión bajo presión de organizaciones internacionales de derechos humanos. 2 años después, Gorgona fue declarada Parque Nacional Natural. Hoy es uno de los destinos de buceo más reconocidos de Colombia. Ballenas jorobadas, tiburones martillo, biodiversidad marina excepcional. Los turistas llegan con permiso de parques nacionales, pero las ruinas de la cárcel, los bloques de celdas, la enfermería, el comedor, la torre de vigilancia, están acordonadas dentro del área protegida. No se puede entrar. La razón oficial no es el riesgo estructural, sino el proceso de recuperación del ecosistema. La construcción de la cárcel perturbó la cobertura vegetal de esa zona, y el INVEMAR quiere que la selva lo recupere sin interferencia. La selva ya lo está haciendo. Las raíces de los árboles están quebrando el piso de cemento de las celdas. En 50 años no quedará nada visible. Gorgona devora lo que el Estado construyó y después prefirió olvidar. Número 3.
Bojayá Viejo, Bojayá, Chocó, en la ribera del río Atrato, a varios kilómetros del Bojayá actual, accesible solo por río. El 2 de mayo de 2002 es una fecha que Colombia conoce pero no terminó de procesar. En Bojayá, un municipio afrochocoano sobre el río Atrato, el conflicto entre las FARC y las AUC llevaba semanas. La población civil estaba atrapada en medio. Más de 300 personas buscaron refugio en la iglesia del pueblo, la estructura más sólida que tenían. Las FARC lanzó un cilindro bomba desde afuera del perímetro. El artefacto entró por el techo. 79 personas murieron. La mayoría eran niños. El pueblo fue evacuado de emergencia. El Estado construyó un nuevo Bojayá varios kilómetros más arriba sobre el Atrato. Bojayá Viejo quedó como estaba en el momento en que la gente huyó. Casas con cosas adentro, el río corriendo al lado, la iglesia destruida. Con el tiempo la selva empezó a entrar. Los techos de las casas cedieron. Las paredes de madera se pudrieron. Las ruinas de la iglesia donde murieron los 79 fueron declaradas sitio de memoria. Una figura religiosa que sobrevivió al cilindrazo, el Cristo de Bojayá, una imagen de madera que quedó sin brazos ni piernas tras la explosión, fue rescatada por los sobrevivientes y llevada al nuevo pueblo. Esa imagen mutilada se convirtió en uno de los símbolos más crudos del conflicto armado colombiano. Hoy preside la iglesia nueva, a pocos metros del río, como recordatorio permanente de lo que el Estado no pudo impedir. Volver a Bojayá Viejo no está formalmente prohibido por ningún decreto nacional, pero los consejos comunitarios afrocolombianos, las organizaciones de víctimas y las instituciones de memoria piden explícitamente que nadie entre sin coordinación previa. La razón es simple, es un cementerio. Hay personas que murieron ahí cuyos restos nunca fueron recuperados completamente, y los cementerios en Colombia merecen algo que ha escaseado históricamente: respeto. Número 2. Los cimientos del pueblo viejo. Aquitania, Boyacá. En el perímetro norte del lago de Tota, dentro de la zona de reserva hídrica administrada por Corpo Boyacá. El lago de Tota, en el altiplano boyacense, es el lago de alta montaña más grande de Colombia. 55 kilómetros cuadrados de agua fría a más de 3.000 metros de altura, rodeado de cultivos de cebolla y frailejones. Lo que no aparece en las fotografías aéreas es lo que hay en el fondo de una parte de ese lago, los cimientos de lo que fueron barrios enteros de Aquitania, antes de que las intervenciones hidrológicas del siglo XX modificaran el nivel del agua. No hubo una sola inundación dramática, no hubo un decreto que ordenara evacuar. Fue el agua subiendo despacio, año tras año, durante décadas. Familias que veían cómo su tierra, sus cultivos, sus casas de adobe, iban quedando más cerca del borde y luego dentro del borde, sin eventos noticiables, sin prensa, sin indemnización formal documentada, solo la geometría lenta del abandono. La gente se fue yendo a medida que el terreno desaparecía. Durante las sequías de los últimos años, cuando el nivel del lago baja varios metros, aparecen muros, esquinas de habitaciones, el contorno de lo que fue una cocina, vigas de madera todavía en posición vertical dentro del agua, negras por el tiempo. Los pescadores del lago saben exactamente dónde están. Algunos de los más viejos todavía reconocen qué parte del fondo fue la pared de su propia casa o la de su abuelo. Acceder a esas zonas en las orillas norteñas del lago está prohibido por regulación de Corpo Boyacá. Son áreas de protección hídrica estricta. El lago de Tota tiene problemas serios de contaminación por agroquímicos y el perímetro de reserva no admite intervención humana no autorizada. Así que los cimientos quedaron ahí, debajo del agua, fuera de la vista, sin una placa que explique lo que representan. Un pueblo que no tiene nombre propio en la historia oficial, porque murió tan despacio que nadie tuvo que dar la orden de que muriera. Número 1. Armero, al norte del Tolima, donde estuvo la segunda ciudad del Tolima. Hoy, zona de reserva y memoria, prohibida para edificación permanente. El 13 de noviembre de 1985, a las 11:35 de la noche, el Nevado del Ruiz entró en erupción. El calor derritió parte del glaciar. El agua mezclada con ceniza, roca y sedimento formó un lajar, un río de lodo a 50 kilómetros por hora,
que bajó por el cañón del río Lagunilla directo hacia Armero. La ciudad tardó menos de 15 minutos en desaparecer. Armero tenía 29.000 habitantes. Era la segunda ciudad del Tolima. Tenía catedral, hospital de referencia regional, hoteles, bancos, aeropuerto, colegios. Una economía algodonera que abastecía mercados en todo el centro del país. Una ciudad real, con infraestructura, con historia, con el tipo de tejido social que se construye en décadas. En 15 minutos, 23.000 personas murieron sepultadas en el lodo. Es la mayor tragedia natural de la historia colombiana y una de las peores del siglo XX en América Latina. Pero aquí está lo que los libros de historia mencionan de pasada y los noticieros del momento prefirieron no subrayar. El Nevado del Ruiz llevaba meses dando señales. Los sismos eran continuos desde comienzos de 1985. Las fumarolas eran visibles. En octubre cayó ceniza sobre los techos de Armero y la gente la fotografió como curiosidad. El Ingiomitas había documentado la actividad volcánica en múltiples informes técnicos. La Cruz Roja Colombiana había emitido alertas públicas. Hay una carta fechada el 9 de noviembre de 1985, 4 días antes de la erupción, firmada por funcionarios del sistema de emergencias que describe el riesgo como inminente y recomienda protocolos de evacuación. No hubo evacuación, no hubo orden ejecutiva. El gobierno de Belisario Betancur conocía los informes, los funcionarios locales conocían los informes. Los científicos del Ingeóminas habían sido claros, y Armero durmió igual esa noche del 13 de noviembre porque ningún funcionario quiso ser el que tomara la decisión política de vaciar una ciudad basándose en lo que un volcán podría hacer. Omaira Sánchez tenía 13 años. Quedó atrapada en el lodo hasta el cuello durante más de 60 horas. Los equipos de rescate no pudieron extraerla. El lodo la aprisionaba desde adentro y moverla hubiera causado una hemorragia interna. Los periodistas llegaron, las cámaras llegaron. El mundo la vio morir en vivo durante 3 días. Murió frente a las cámaras, con los ojos abiertos, hablando hasta que no pudo más. Su imagen recorrió las redacciones del mundo. Fue nominada al premio Pulitzer, y esa fotografía, esa niña en el barro con los ojos que preguntan sin acusar, es probablemente la imagen más honesta que tiene Colombia de sí misma. Hoy Armero es zona de reserva y memoria. La ley prohíbe construir sobre el lodo. No hay casas nuevas, no hay comercio, no hay reconstrucción. Hay cruces, hay flores que la gente deja cada noviembre. Hay un monumento con los nombres que pudieron recuperarse. Hay turistas que llegan, sacan fotografías con cara de conmoción genuina y se van a dormir a Manizales o a Ibagué. Debajo del lodo están los 23.000. Siguen ahí. Colombia no lo sacó porque hacerlo hubiera costado más de lo que el Estado estaba dispuesto a gastar en los muertos de una ciudad que ya no existía y a la que nadie tenía que rendirle cuentas. La diferencia entre Armero y los otros 9 lugares de esta lista es esta. Los otros murieron por negligencia crónica, por abandono progresivo, por decisiones que se fueron acumulando en el tiempo. Armero murió por una decisión que nadie quiso tomar en el momento exacto en que tomarla hubiera salvado vidas. Eso no es tragedia. Eso tiene otro nombre. Y 40 años después, Colombia sigue sin ponérselo. 10 lugares, 10 formas distintas de morir. Un tren que el Estado volvió obsoleto con un decreto y nunca reemplazó con nada para el pueblo que construyó alrededor de él. Una mina que los ingleses vaciaron en 80 años y abandonaron sin cerrar, sin reparar, sin dejar nada excepto una chimenea. Un caserío pesquero que la política ambiental desalojó para convertir su playa en destino turístico. Una masacre paramilitar que el Estado tardó casi una década en acompañar con presencia real. Un barrio portuario donde el crimen organizado ejerce el control que el Estado no puede o no quiere ejercer. Un municipio minero al que una sentencia le cerró el único oficio que sabía hacer sin ofrecerle otro. Una prisión que la selva está devorando celda por celda. Una iglesia que un cilindro bomba convirtió en cementerio colectivo. Un pueblo que el agua se fue tragando tan despacio que nadie tuvo que dar la orden. Y una ciudad entera sepultada en 15 minutos mientras los informes técnicos esperaban en un escritorio que nadie había abierto. Lo que tienen en común estos 10 lugares no es el abandono.
es quien decidió abandonar y cuándo. Siempre hay un responsable con nombre, una empresa que extrajo y se fue sin limpiar, un gobierno que emitió un decreto y olvidó a las personas que ese decreto desplazaba, un grupo armado al que el Estado no contuvo o al que en algunos casos financió, una advertencia científica que nadie convirtió en acción. Colombia tiene más de estos lugares, muchos sin nombre propio en ningún registro oficial, sin señalización, sin placas, sin nadie que los cuente. Este video existe para que al menos 10 de ellos no se queden en silencio. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que la mayoría quiere saber. Comparte esto con alguien que crea que Colombia es solo naturaleza. El próximo video tiene lista larga. Hay más huecos en el mapa de los que caben en un solo video.